Era un martes. Un martes cualquiera, anodino y lluvioso. El tipo de día en el que te preocupas por el tráfico, por si olvidaste el paraguas o porque vas a cocinar para la cena. Había ido a casa de mis padres, la casa donde crecí, para lo que pensé sería una visita rápida. La cocina olía a café pasado y a esa cera para suelos con aroma a limón que mi madre ha usado desde que yo tenía 5 años. Es un olor que antes significaba seguridad. Ahora, cuando huelo el limón, me entran ganas de vomitar. Estábamos discutiendo. Empezó por algo insignificante. Es curioso cómo las mayores catástrofes comienzan con una chispa diminuta. Discutíamos sobre mi trabajo en la firma de marketing. Mi madre, Margaret, pensaba que no estaba ascendiendo lo suficientemente rápido. Pensaba que me estaba volviendo complaciente. Solo quiero que seas alguien, Sara, dijo, alzando la voz. No invertí 24 años de mi vida en ti para que fueras una mediocre. No soy mediocre, mamá. Soy feliz. Le grité. La lluvia tamborileaba contra el cristal, un golpeteo frenético y rítmico que seguía el latido de mi corazón. ¿Por qué siempre se trata de lo que tú invertiste en mí? ¿Por qué no puede tratarse simplemente de mí? Fue entonces cuando el aire de la habitación cambió. La temperatura pareció bajar 10 grados. La miré, a la mujer a la que había llamado mamá cada día de mi vida, y, por primera vez, no vi a una madre. Vi a una desconocida. Su rostro estaba encendido, de un rojo profundo y colérico que desentonaba con su cabello perfectamente peinado. Sus ojos, siempre tan compuestos, se entornaron en rendijas de puro y concentrado resentimiento. Lo he sacrificado todo por ti. Chilló. El sonido fue gutural, crudo. No parecía ella. Renuncié a mi juventud. Renuncié a mis viajes, a mi carrera, a mi libertad, a todo para criarte. Y este es el agradecimiento que recibo. ¿Faltas de respeto? ¿Mediocridad? Sentí la punzada familiar de la culpa, esa que ella se había pasado años cultivando en mí. Yo no te pedí que renunciaras a nada. Espeté, con las manos temblando mientras me aferraba al borde de la encimera de granito. Soy tu hija, mamá. Eso es lo que hacen los padres. Aman a sus hijos. No llevan un marcador de cada sacrificio que han hecho. Ella se detuvo. El silencio que siguió no fue solo callado, fue pesado. Era el tipo de silencio que precede al colapso de un edificio. Se quedó allí, respirando con dificultad, con el pecho agitado. Y entonces, una sonrisa asomó a sus labios. No fue una sonrisa feliz. Fue retorcida, oscura, cargada de un sentimiento de triunfo aterrador. Era la sonrisa de alguien que había guardado un arma nuclear en el bolsillo durante 20 años y finalmente decidía que no le importaba saltar por los aires, siempre y cuando yo también muriera. Hija. Susurró. La palabra no sonó como un término de cariño. Goteaba veneno. ¿De verdad crees que eres mi hija? Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Dio un paso hacia mí, con los ojos clavados en los míos. No eres más que un error que acogimos porque sentí lástima por una mujer que ni siquiera te quería. No eres mía, Sara. Nunca lo fuiste. Fuiste un desastre que tuve que limpiar. Eres solo una deuda que he estado pagando durante 2 décadas, y francamente, estoy harta de los intereses. El mundo no se inclinó. No dio vueltas. Simplemente se detuvo. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro, una sensación gélida como si me vertieran agua helada por las venas. Mis oídos empezaron a pitar, un silbido agudo y penetrante que ahogó el sonido de la lluvia. Intenté hablar, pero sentía la garganta llena de cristales rotos. Mamá, eso no tiene gracia, logré balbucear. ¿Te parece que estoy bromeando? Siseó. Giré la cabeza, lentamente, hacia la sala de estar. Mi padre, Mark, estaba sentado en su sillón. Estaba leyendo el periódico cuando empezó la discusión. Ahora, el papel descansaba sobre su regazo.
No me miraba. Tenía la vista fija en un punto del suelo, con el rostro convertido en una máscara de agotamiento y vergüenza. Él siempre había sido mi héroe. El hombre que me enseñó a montar en bicicleta, sujetando la parte trasera del asiento y prometiendo que nunca me soltaría. El hombre que me acompañó al estrado en mi graduación universitaria, susurrándome lo orgulloso que estaba. Papá. Susurré. Era una súplica. Le rogaba que me dijera que ella estaba loca. Le rogaba que se riera y dijera que solo estaba alterada por la pelea. No levantó la vista. No se movió. Solo soltó un suspiro largo y pesado, el sonido de un hombre que había cargado con un secreto durante 24 años y que, finalmente, sentía como éste lo aplastaba. Tu madre está alterada, Sara, dijo suavemente, con la voz temblorosa. No debería haberlo dicho así. ¿Pero es verdad? Grité, el sonido desgarrándose dentro de mí. ¿Es verdad? Finalmente, me miró. Y en sus ojos, vi la verdad. No hubo negación. Solo hubo lástima. Y la lástima fue lo peor que pudo haberme dado. Queríamos una familia, dijo, con voz apenas audible sobre el pitido de mis oídos. Y hubo una situación, una mujer que no podía quedarte. Pensamos que hacíamos lo correcto. Pensamos que podríamos hacerte nuestra. En ese instante, 24 años de recuerdos empezaron a desintegrarse. Cada te quiero antes de dormir. Cada mañana de Navidad. Cada foto familiar colgada en el pasillo. Ya no eran recuerdos. Eran el decorado de una obra de teatro de larga duración. Yo no era Sarah Miller, la amada hija única. Yo era una situación. Era un error que necesitaba un hogar. Miré de nuevo a Margaret. Me observaba con los brazos cruzados, casi satisfecha. Finalmente lo había soltado. Finalmente me había herido lo suficiente como para ganar. ¿Quién soy? Pregunté. Mi voz sonaba pequeña, como la de una niña. Eres tú, dijo mi padre, tendiéndome una mano. Me aparté bruscamente como si intentara quemarme. No. No lo soy. No sé quién soy. Porque todo lo que me han dicho es una mentira. Miré alrededor de la cocina. El olor a limón era abrumador ahora. Olía a lejía. Como alguien intentando fregar una mancha. Y eso era lo que yo era, ¿verdad? Para la mujer que estaba frente a mí, yo era una mancha en la vida que ella deseaba. Yo era la razón por la que no viajó. La razón por la que renunció a sus sueños. Sentí una oleada de algo nuevo. No era solo tristeza. Era una ira fría y afilada. Era un incendio que comenzaba en la boca del estómago. 24 años, susurré, mirando de uno a otro. Me dejaron vivir una mentira durante 24 años. Me hicieron creer que les pertenecía. Nosotros te criamos. Gritó Margaret, recuperando su actitud defensiva. Te dimos una vida por la que la mayoría de las chicas matarían. Colegios privados, ropa, un hogar. Nos lo debes todo. No les debo nada, dije, con la voz repentinamente calmada. El temblor se había detenido. Porque no me dieron una vida. Me dieron un guión. Y he terminado de interpretar el papel. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No cogí mi abrigo. No cogí las sobras que Margaret me había preparado. Simplemente caminé. Sara, espera. Gritó mi padre, con sus pasos pesados detrás de mí. No me detuve. Abrí la puerta principal y salí a la lluvia. El agua fría golpeó mi piel y, por primera vez en mi vida, se sintió real. El aire se sentía real. El suelo bajo mis pies se sentía real. Al subir a mi coche y arrancar el motor, miré hacia la casa. Parecía una casa de muñecas, bonita, perfecta y completamente hueca. Mi vida no había empezado hace 24 años en la cama de un hospital con una madre que me amaba. Empezaba ahora mismo, en una entrada lluviosa, con el corazón roto y 1000 preguntas.
No sabía a dónde iba. No sabía de quién era la sangre que corría por mis venas. Pero mientras salía de la entrada, dejando el único hogar que había conocido en el espejo retrovisor, me hice una promesa. Iba a encontrar a la mujer que me entregó. Iba a descubrir por qué fui un error. Y me iba a asegurar de que las personas que me mintieron durante 2 décadas se dieran cuenta de que esa deuda, de la que hablaba Margaret, había llegado el momento de cobrarla. No lloré. Al menos, no al principio. Hay un tipo específico de entumecimiento que te invade cuando tu realidad se hace añicos. Es como si el cerebro apagara los centros emocionales para proteger el núcleo. Salí de esa casa con nada más que mi bolso apretado entre los nudillos blancos y las llaves de mi coche. Detrás de mí, la pesada puerta de roble, la misma que decoré con coronas navideñas y carteles de «Bienvenida a casa», durante años, se cerró de un portazo. Podía oír la voz de Margaret a través de la madera, amortiguada y distorsionada, como si la escuchara desde el fondo de una piscina profunda. Seguía gritando, seguía defendiendo su sacrificio. Pero las palabras ya no importaban. Eran solo ruido. Subí al coche, el motor arrancó con un rugido mecánico que me pareció demasiado fuerte para el silencio que habitaba en mi cabeza. Conduje. No tenía un destino. Solo necesitaba que el mundo pasara de largo. La lluvia azotaba el parabrisas en cortinas espesas, los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo, emborronando las luces de la calle en largas estelas sangrantes de amarillo y rojo. Se sentía apropiado. Mi mundo interior era un caos distorsionado. ¿Por qué el exterior debería verse diferente? ¿Quién era yo? Si no era Sarah Miller, ¿quién era la persona sentada en este asiento del conductor? Cada recuerdo que tenía, caerme de la bicicleta, mi primer desamor, mi graduación universitaria, todo parecía pertenecer a un fantasma. Yo era una extraña para mí misma. Terminé en un motel barato a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde el letrero de neón zumba con un eco bajo y moribundo. La luz de Vacancy parpadeaba, proyectando un resplandor verde enfermizo sobre el pavimento mojado. Pagué una habitación en efectivo, con las manos temblorosas mientras tomaba la tarjeta plástica. La habitación olía a cigarrillos rancios y a limpiador industrial. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el crujir de los muelles bajo mi peso, y me quedé mirando el papel tapiz floral que se despegaba. Y fue entonces cuando la presa finalmente se rompió. No fue un llanto bonito. Fue un sollozo visceral, de esos que te retuercen las entrañas, que hace que los pulmones ardan y las costillas duelan. Me doblé por la mitad, agarrándome el estómago como si me hubieran dado una patada física. Pensé en Margaret, la mujer que me arropaba, la mujer que me daba la mano cuando tenía gripe. ¿Cuánto tiempo llevaba guardando ese veneno? ¿Cuántas veces me había mirado al otro lado de la mesa, me había visto soplar las velas de cumpleaños o me había animado en una competición de natación, mientras pensaba, ¿no eres mía? La traición no era solo el secreto en sí. Los secretos pueden guardarse por amor o por el deseo de proteger. Pero esto era un arma. No me lo había dicho porque quisiera que supiera la verdad. Me lo dijo para ganar. Me lo dijo para herirme. Había mirado 24 años de vida compartida y decidió que destruir mi identidad era un precio justo por ganar una discusión de un martes por la tarde. Esa noche, dormir fue imposible. Me quedé despierta mirando la mancha de humedad en el techo, con la mente corriendo a 100 kilómetros por hora. Ahora que el velo se había levantado, empecé a unir las migajas que había ignorado toda mi vida. Pensé en la falta de fotos de bebé. La mayoría de los padres tienen álbumes llenos de fotos del hospital, los primeros minutos de vida. Los míos empezaban cuando ya tenía 3 meses, envuelta en una manta en una habitación que parecía demasiado perfecta para estar habitada. Pensé en un proyecto de biología de la secundaria donde mapeamos nuestros tipos de sangre. Yo era O negativo. Mis padres eran ambos A positivo. Se lo pregunté a mi profesora en aquel entonces, y ella se encogió de hombros diciendo que a veces la genética es complicada. Fui a casa y se lo pregunté a Margaret, y ella simplemente me espetó que dejara de buscar problemas donde no los había.
Luego estaban los primos lejanos, que nunca llegué a conocer. Las reuniones familiares que siempre eran pequeñas, siempre controladas. Me di cuenta ahora de que me mantenían en una burbuja, una realidad cuidadosamente construida para evitar que el error saliera a la luz. Para cuando la luz gris de la mañana del miércoles se filtró a través de la mugre de la ventana del motel, el shock había sido reemplazado por una resolución fría y dura. No iba a quedarme sentada en esa habitación esperando a que me llamaran con una disculpa que nunca sería suficiente. Si ellos no me decían de dónde venía, lo averiguaría yo misma. Esperé hasta las 9 de la mañana, conocía su rutina. Mi padre, o Mark, estaría en la oficina. Margaret estaría en su clase de pilates, seguida de su brunch semanal. La casa estaría vacía. Mi corazón tronaba en mis oídos mientras aparcaba de nuevo en la entrada. Aún tenía mi llave. Me sentía como una ladrona en mi propia vida. Al entrar en el pasillo, el olor familiar a cera de limón me golpeó, pero ya no se sentía como un hogar. Se sentía como la escena de un crimen. Cada mueble, cada foto enmarcada en la pared, parecía una prueba de un fraude a gran escala. Fui directo al despacho de Mark. Era un hombre meticuloso, un hombre de sistemas. Guardaba su vida en un archivador de acero bajo llave en la esquina de la habitación. No necesité forzarlo, conocía sus hábitos. Busqué en la estantería y saqué un ejemplar grueso de Guerra y Paz encuadernado en cuero. Estaba hueco, el clásico escondite de papá. Agarré la pequeña llave plateada que escondía dentro. Mis manos temblaban tanto que casi la pierdo. Clic. Empecé a rebuscar entre las carpetas. Impuestos de 1998. Pólizas de seguro. Escrituras de la casa de verano. Revisé cada cajón, con una frustración creciente. Estaba a punto de rendirme, pensando que tal vez la evidencia había sido destruida hace años, cuando noté algo. Al fondo del último cajón, pegado a la parte inferior del marco metálico, había un sobrepequeño sin marcar. Estaba amarillento por el paso del tiempo, con el adhesivo reseco. Lo rasgué para abrirlo. Dentro había un solo trozo de papel. Un certificado de nacimiento. Pero no era el que yo tenía en mi caja de seguridad. Este era diferente. El papel era más fino, la tinta estaba descolorida. Escaneé las líneas, sintiendo que el aliento se me atascaba en la garganta. Nombre del niño, bebé Evelyn. Madre, Elena Vance. No figuraba ningún padre. El espacio era una línea blanca, vacía y estremecedora. La fecha era la de mi cumpleaños. La hora, las 4:12 de la madrugada, y el hospital. No era el hospital local donde me dijeron que nací. Era una pequeña clínica a 4 horas de distancia, en un pueblo llamado Acaben, un lugar que nunca había visitado, un lugar que jamás había oído mencionar en esta casa. Elena Vance. El nombre pesaba en mi mente, vibrando con una energía extraña. ¿Quién era ella? ¿Era la mujer que no me quería? ¿O era simplemente otra de las mentiras de Margaret? Miré alrededor del despacho, las alfombras caras, el escritorio de caoba, los símbolos de la vida perfecta de la familia Miller, y luego volví a mirar el papel amarillento. ¿Por qué habían guardado esto? ¿Fue por culpa? ¿O por una necesidad legal? Fuera cual fuera la razón, era lo único real que poseía. Me guardé el certificado de nacimiento en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo contra mi corazón. Eché un último vistazo al despacho, a la vida de Sarah Miller. Me di cuenta entonces de que Sarah Miller era un personaje de una obra de teatro que acababa de ser cancelada. Era hora de descubrir la verdad sobre Evelyn. Era hora de encontrar a Elena Vance. Y si los Miller pensaban que simplemente iba a desaparecer en la noche sin hacer ruido, estaban a punto de aprender que el error que acogieron fue el más grande que jamás cometieron. El trayecto hacia Oakaven no se sintió como un viaje por carretera. Se sintió como atravesar un portal temporal o, quizás, como deslizarse por un sueño febril. A medida que dejaba atrás las autopistas impecables de los suburbios, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles se volvieron más densos,
con sus ramas entrelazándose sobre el camino estrecho como dedos esqueléticos. Una niebla espesa y baja empezó a brotar de las colinas, tragándose el capó de mi coche. Oakaben era exactamente lo que su nombre sugería, un pueblo atrapado en el pasado. Era un lugar pequeño y gris, anidado en lo profundo de un valle donde el sol parecía luchar por alcanzar el pavimento. Era el tipo de pueblo donde los edificios se veían cansados, apoyados unos contra otros para no caerse, un lugar donde probablemente todos conocían tus asuntos, pero nadie se atrevía a decir la verdad en voz alta. Me detuve frente al hospital local, aunque hospital era un término generoso. Era una clínica de ladrillo, pequeña y achaparrada, que parecía no haber sido renovada desde los años 70. El aire en el interior era pesado, con olor a cera para suelos, a papel viejo y a ese aroma inconfundible, estéril, de medicina y vejez. Encontré el departamento de registros en el sótano. Era una sala estrecha, desbordada de archivadores metálicos que gemían bajo el peso de las décadas. Una mujer estaba sentada tras una ventana de plexiglas, con gafas de ojo de gato y masticando distraídamente una barrita de cereales. Me miró con una expresión de puro y absoluto escepticismo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con una voz que sonaba como papel de lija. Busco registros de nacimiento, dije, con la voz más firme que el resto de mi cuerpo. De hace 24 años. Suspiró, un sonido largo y dramático. Cariño, pasamos casi todo eso a digital, y el resto del material físico está enterrado en el sótano. No puedo dejar que curiosees en archivos confidenciales solo porque tengas curiosidad por tu horóscopo. No parpadeé. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el papel amarillento que había robado del despacho de Mark. Lo presioné contra el cristal. No estoy aquí por mi horóscopo, susurré. Estoy buscando a mi madre. Yo soy la bebé Evelyn. Solo quiero saber si Elena Vance sigue viva. La mujer se quedó helada. La barrita de cereales se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Su expresión cambió, el aburrimiento desapareció, reemplazado por algo que parecía una mezcla de lástima y miedo genuino. Miró el nombre en el papel y luego volvió a mirarme a la cara, con los ojos recorriendo mis rasgos como si estuviera buscando a un fantasma. Elena Vance, susurró, bajando el tono de voz. Ese es un nombre que no he oído en mucho tiempo. No hizo más preguntas. Solo me dijo que esperara. Me senté en una silla de plástico chirriante en el pasillo durante 45 minutos. Observé el reloj en la pared. Tic. 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 Cada segundo se sentía como un año. Escuché el zumbido de una máquina expendedora cercana, el sonido vibraba en mis huesos. Sentía que estaba esperando a que un jurado dictara sentencia sobre mi vida. Cuando la mujer finalmente regresó, no traía un archivo. No traía una impresión formal. Traía una pequeña nota adhesiva de color amarillo neón con una dirección escrita a mano. Ya no vive en el pueblo, dijo la mujer en voz baja, deslizando la nota por la ranura de la ventanilla. Está por el viejo molino, cerca del arroyo. Es un lugar tranquilo. La gente la deja en paz. Alargué la mano para tomar la nota, pero ella no la soltó de inmediato. Sujetó la esquina, buscando mis ojos con los suyos. Solo una advertencia, cielo, dijo, con la voz apenas como un suspiro. La historia que te contaron, fuera la que fuera, probablemente no sea toda la verdad. Elena no fue quien te entregó. No exactamente. Se me cortó la respiración. ¿Qué quiere decir? ¿Ella no me quería? La mujer miró alrededor del pasillo vacío, asegurándose de que nadie escuchara. Los Miller, dijo, y el nombre sonó como una maldición en su boca. Eran poderosos en aquel entonces. Tu padre, el hombre al que llamas padre, su familia era dueña de la mitad de este condado. Los molinos, las tierras, la política local. No les gustaban los escándalos. Especialmente un escándalo que involucrara a su hijo menor y a una chica como Elena, que venía del lado equivocado de la ciudad. Sentí que la habitación se encogía. Las paredes se cerraban, el techo bajaba.
Mi padre, me costó sacar las palabras. Mark Miller, ¿él es mi padre biológico? La mujer asintió lentamente. ¿Y tú, madre? ¿Margaret? Ella era la mujer con la que él ya estaba comprometido. Una pareja adecuada. Una fusión de dos familias ricas. Cuando naciste, los ancianos de la familia Miller hicieron un trato. Elena era joven, pobre y estaba aterrorizada. Le dieron un pavo para que desapareciera, y los Miller consiguieron un bebé para criarlo como propio. Era la única manera de mantener limpio el nombre de los Miller. Sin hijos, ilegítimos. Solo una familia perfecta con un bebé milagro. La traición que había sentido en la cocina de casa era una chispa comparada con el infierno que ahora rugía en mi pecho. No era solo un secreto. No era solo un error que acogieron por la bondad de sus corazones. Era una conspiración. Era una transacción. Yo no era una hija para ellos, era una pieza de equipaje. Era un problema que gestionar, una carga que mover de una casa a otra para proteger la reputación de una familia. Y Margaret. Dios mío, Margaret. No se había pasado 24 años siendo una mártir. No había sido una santa que acogió a una huérfana. Se había pasado 24 años mirándome a mí, la prueba viviente y palpitante de la infidelidad de su marido. Había aceptado el trato para conservar el dinero y el estatus, pero había dejado que el resentimiento la pudriera por dentro. Cada vez que me miraba, no veía a una hija. Veía a la chica del lado equivocado de la ciudad que casi arruina su vida, perfecta. Con razón me odiaba. Con razón usó la verdad para destruirme en el momento en que dejé de ser una pieza dócil de su obra de teatro. Le arrebaté la nota de la mano a la mujer. Mis dedos estaban fríos, pero mi corazón era un horno. No di las gracias. No dije nada. Simplemente salí de la clínica hacia el aire gélido de Oakhaven. Tenía una madre biológica que encontrar. Tenía que conocer a una mujer a la que le pagaron para olvidar que yo existía. Y lo más importante, tenía 24 años de mentiras que desmantelar, ladrillo por ladrillo. La niebla seguía allí, espesa y gris, pero no me importaba. Sabía exactamente a dónde iba. El camino hacia el viejo molino me alejó de la parte civilizada de Oakhaven y me adentró en la espesura del valle. La carretera pasó de ser asfalto agrietado a grava, y finalmente se convirtió en un estrecho sendero de tierra que parecía estar siendo reclamado por la naturaleza. Aquí, la niebla era distinta, más densa, aferrándose al musgo húmedo de los árboles como un sudario mojado. Vi la casa antes que el molino. Era una pequeña cabaña de madera plateada por el clima, que parecía estar conteniendo el aliento. No era una casa, producto de un error. Era un santuario. El humo se elevaba perezosamente desde una chimenea de piedra, y el sonido del arroyo, un murmullo bajo y constante, llenó el silencio que dejó el motor de mi coche cuando finalmente apagué el contacto. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué le dices a la mujer a la que le pagaron para olvidarte? ¿Cómo te presentas ante una madre que no te ha visto desde que eras la bebé Evelyn? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que intentaba escapar de mi pecho. Me miré en el espejo retrovisor. Vi los ojos de Mark. Vi su mandíbula. Pero me di cuenta de que no sabía de quién era mi nariz. No sabía de quién era mi cabello. Yo era un rompecabezas al que le faltaba la mitad de las piezas. Bajé del coche. El aire era frío y sabía a tierra mojada y a humo de leña. Subí los 3 escalones de madera del porche. No crujieron. Eran sólidos, bien cuidados. Llamé a la puerta. La puerta no se abrió de inmediato. Oí el arrastrar de una silla. Oí pasos, lentos, deliberados. Cuando la puerta finalmente se abrió hacia adentro, el mundo pareció inclinarse de nuevo. La mujer que estaba allí rondaba los 40 y largos, aunque su rostro cargaba con el peso de alguien mucho mayor. Su cabello era de un castaño oscuro, veteado de hilos de plata, y sus ojos. Dios mío,
sus ojos eran los míos. No por el color, los suyos eran de un gris tormentoso, sino por la forma. La manera en que se entrecerraban en las esquinas cuando estaba confundida. Me miró, y vi cómo la sangre se retiraba de su rostro. No gritó. No soltó el paño de cocina que sostenía. Solo se quedó allí, con el aliento entrecortado de una manera que sonaba como un sollozo que hubiera estado atrapado durante 24 años. ¿Evelyn? Susurró. El nombre me golpeó como un impacto físico. No, Sara. Evelyn. Mi nombre es Sara, dije, con la voz quebrada. Pero, creo que usted podría ser Elena Vance. No me invitó a pasar al principio. No podía moverse. Extendió una mano temblorosa, con los dedos flotando a apenas unos centímetros de mi mejilla, como si temiera que yo estuviera hecha de humo y fuera a desaparecer si me tocaba. Cuando finalmente rozó mi piel, dejó escapar un sonido, un grito roto y desgarrado que atravesó la quietud del bosque. «Te pareces tanto a él», logró decir. «Y tienes la barbilla de mi madre». «Oh, Dios, has vuelto». Se apartó a un lado, guiándome hacia una cocina pequeña y cálida. Era lo opuesto a la cocina de Margaret. Aquí no había cera de limón. Olía a canela, a hierbas secas y a libros viejos. No había encimeras de granito, solo una mesa de madera fregada. Y sobre esa mesa, en un sencillo marco de madera, había una fotografía. Era una ecografía granulada, en blanco y negro. Lo único que le quedaba de mí. Nos sentamos. Preparó té, sus manos temblaban tanto que la porcelana tintineaba contra los platos. La mujer del hospital, comencé, mirando fijamente mi taza. Dijo que los Miller hicieron un trato. Dijo que te pagaron para desaparecer. Elena soltó una carcajada hueca y amarga. Se sentó frente a mí y respiró hondo, clavando sus ojos en los míos con una intensidad que me hizo querer apartar la vista. ¿Un trato?, preguntó. ¿Así es como lo llamaron? Sara, no fue un trato. Fue una ejecución. Yo tenía 19 años. Era camarera en el restaurante cerca del molino. Mark, tu padre, él era el chico de oro. Era encantador y me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Pero los Miller. Ellos no veían a una chica. Veían una amenaza para su dinastía. Se inclinó hacia adelante, con la voz convertida en un murmullo bajo y urgente. Cuando supe que estaba embarazada, Mark quiso casarse conmigo. De verdad. Pero su padre, el viejo patriarca, le dijo que si lo hacía, sería desheredado. Sin herencia, sin apellido, sin nada. Mark fue débil. Me amaba, pero amaba más su comodidad. Así que le dijo a su padre que él se encargaría. Sentí una piedra fría sentarse en mi estómago. Entonces él te pagó para que te fueras. No, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. No solo ofrecieron dinero. Amenazaron a mi familia. Mi padre trabajaba en el molino de los Miller. Me dijeron que si no te entregaba, lo despedirían, nos demandarían por las tierras en las que vivíamos y se asegurarían de que me arrestaran por extorsión. Yo era una niña, Sara. No tenía abogado. No tenía poder. Y Margaret, la mujer a la que llamas madre. Elena hizo una pausa, su rostro se endureció. Margaret fue quien trajo los papeles al hospital. Yo ni siquiera te había sostenido en brazos todavía. Aún estaba sangrando, agotada. Entró en mi habitación con un traje de diseño, me miró como si fuera algo que hubiera pisado en la acera y me dijo que, si te amaba, te entregaría a ella. Me dijo que yo era una chica de alcantarilla, que solo arruinaría tu vida. Dijo que te merecías un hogar, de verdad, no una choza en el bosque. La imagen de Margaret, mi perfecta madre, de pie ante una chica de 19 años que sufría, exigiendo a su bebé, me hizo sentir físicamente enferma. Ella me dijo que no me querías, susurré. Me dijo que yo era un error que ella tuvo que arreglar. Elena estiró el brazo sobre la mesa y me agarró la mano. Su agarre era como de hierro.
Nunca fuiste un error. Fuiste lo único que amé de verdad. Acepté el dinero porque no tuve opción, lo usé para pagar los gastos médicos de mi padre cuando enfermó, y el resto lo puse en un fideicomiso para ti. Nunca gasté un centavo en mí misma. He vivido aquí, esperando, deseando que algún día te dieras cuenta de que las mentiras que te contaron no eran suficientes para tapar la verdad. Se levantó y fue a un pequeño armario, sacando una caja de zapatos. Volcó el contenido sobre la mesa. Mi corazón se detuvo. Había cientos de ellos. Recortes de periódicos. El anuncio de mi graduación. Una foto de un recital de danza local cuando yo tenía 8 años. Un fragmento de las páginas sociales de cuando conseguí mi primer trabajo. Te seguí, susurró Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Me quedé en las sombras. Te vi crecer desde la distancia. Te vi cruzar aquel escenario. Te vi convertirte en mujer. Cada vez que quería correr hacia ti, recordaba los papeles que firmé. Me dijeron que si alguna vez me acercaba, me quitarían lo poco que me quedaba. Pero no podían impedirme mirar. Miré los recortes. Mientras yo vivía en una casa de hielo, escuchando que yo era una carga y un sacrificio, esta mujer, mi madre real, había estado viviendo en estos bosques, atesorando cada migaja de información que podía encontrar sobre mí. Los Miller no solo habían robado mi identidad. Habían robado la vida de mi madre. La habían convertido en un fantasma para poder jugar a las casitas. Miré a Elena y, por primera vez en mi vida, sentí que pisaba suelo firme. No vi a una chica de alcantarilla. Vi a una superviviente. Y vi a la persona que yo estaba destinada a ser. Ellos creen que ganaron, dije, con la voz volviéndose fría y afilada. Creen que compraron tu silencio y mi vida. Pero olvidaron una cosa. Elena se secó los ojos. ¿Qué cosa? Olvidaron que los errores acaban volviendo para perseguirte, dije. Y yo soy el error más grande que jamás cometieron. Miré la dirección en los documentos del fideicomiso que Elena me mostró. No era solo una cuenta pequeña. Era una cantidad significativa, el precio de un alma, multiplicado por 24 años de culpa. Elena, dije, mirándola a los ojos. ¿Todavía tienes esos papeles que Margaret te obligó a firmar? ¿Esos donde te llamaba amenaza? Una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en el rostro de Elena. Los guardé todos. Los guardé por si este día llegaba. Bien, dije, poniéndome de pie. Coge tu abrigo. Volvemos a la ciudad. Hay una fiesta esta noche en la mansión de los Miller, una gala de aniversario, por su matrimonio perfecto. Creo que es hora de darles un regalo que nunca olvidarán. La niebla afuera se estaba disipando. Por primera vez, podía ver el camino por delante con claridad. La venganza no iba a ser ruidosa. No iba a ser violenta. Iba a ser la única cosa que los Miller temían más que a la muerte misma. Iba a ser la verdad. El viaje de regreso a la ciudad no fue como el de ida. El silencio en el coche ya no estaba cargado de dolor, vibraba con una intención fría y calculada. Elena se sentaba en el asiento del pasajero, aferrando esa vieja caja de zapatos como si fuera un escudo. No hablamos mucho, pero no era necesario. Por primera vez en mi vida, no estaba sola dentro de mi propia piel. Antes de dirigirnos a la propiedad de los Miller, paramos en un pequeño centro de copias de 24 horas. Necesitaba verlo todo. Necesitaba ver la verdad en blanco y negro. Mientras la copiadora zumbaba y la brillante luz verde se deslizaba de un lado a otro, Elena empezó a explicar las partes de la historia que no figuraban en el certificado de nacimiento. Me mostró una serie de cartas, notas escritas a mano en papel de carta caro, pesado y de color crema. Reconocí la letra al instante. Era la de Mark. La de mi padre. Elena, por favor, entiéndelo, decía una nota, fechada apenas unas semanas antes de mi nacimiento. Mi padre nos arruinará a ambos. Esto es lo mejor. Margaret ha aceptado todo. El niño tendrá una vida que nosotros nunca podríamos darle.
No lo hagas más difícil de lo que ya es. Ni siquiera usó tu nombre, susurró Elena, con la voz reflejando el fantasma del corazón roto de una chica de 19 años. Para él, ya eras el niño. Un proyecto. Una transacción que gestionar. Entonces, vi la pieza más condenatoria de todas. Era un contrato privado, redactado por los abogados de la familia Miller. No era solo un acuerdo de adopción. Era un pacto de confidencialidad con una cláusula de penalización financiera. Establecía que si Elena Vance alguna vez me contactaba, no solo perdería su pago, sino que sería responsable de daños a la reputación de la familia Miller. Pero había una laguna. Una pequeña grieta legal que los Miller, en su arrogancia, habían pasado por alto. El contrato era entre los Miller y Elena. No me vinculaba a mí, ni podía hacerlo. Yo era el objeto del contrato, no una de las partes. Habían pasado 24 años asegurándose de que Elena guardara silencio, pero nunca consideraron qué pasaría si el objeto decidía hablar por sí mismo. Miré las fotos que Elena había coleccionado a lo largo de los años. Me mostró una que había tomado desde la ventana de un coche cuando yo tenía 10 años. Yo estaba en el jardín delantero, con un vestido amarillo brillante, luciendo miserable mientras Margaret me arreglaba el pelo para un retrato familiar profesional. Recuerdo ese día, dije, con la voz apenas como un susurro. Margaret me gritó durante 1 hora porque me había hecho una mancha de yerba en el dobladillo. Me dijo que era una malagradecida por las cosas caras que me compraba. No estaba enfadada por el vestido, Sara, dijo Elena suavemente. Estaba enfadada porque cada vez que te miraba, veía a la mujer de la que no podía deshacerse. Estaba tratando de borrarme de ti. La revelación me golpeó como un peso físico. Toda mi infancia, cada crítica, cada desaire, cada momento en que sentí que no era suficiente, no se trataba de mí. Era una guerra subsidiaria. Margaret estaba castigando a una niña por los pecados del padre y la existencia de la madre. Sentí una oleada de claridad gélida. Durante 24 años, había caminado sobre cáscaras de huevo, tratando de ganarme el amor de una mujer incapaz de darlo porque consideraba mi propio rostro como un insulto. Había pasado mi vida intentando ser perfecta, para satisfacer a un hombre que había vendido su propia alma por un asiento a la cabecera de la mesa. Tomé las copias de las cartas, los contratos y el certificado de nacimiento, y los guardé en una elegante carpeta de cuero profesional. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, con los ojos muy abiertos por una mezcla de esperanza y terror. Tienen abogados, Sara. Tienen dinero. Tienen amigos en cada oficina de esta ciudad. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana del centro de copias. No vi a la chica que había llorado en una habitación de motel. Vi a una mujer que finalmente sabía de dónde venía. Tienen dinero, asentí. Y tienen una reputación. Pero la reputación es solo una sombra, Elena. Es una forma grande y oscura que parece impresionante hasta que alguien enciende las luces. Esta noche, yo voy a encender las luces. Consulté mi teléfono. La gala del 25º aniversario de los Miller estaba programada para empezar en 3 horas. Era un evento de gala, una celebración de 2 décadas y media de amor, lealtad y valores familiares. La ironía era tan espesa que resultaba casi poética. Toda la gente importante estaría allí. Los jueces, los inversores, la élite social de la ciudad. Miré a Elena. Necesito que esperes mi llamada. Yo entraré primero. He vivido en esa casa como un fantasma durante 24 años. Es hora de que empiece a asustarlos. Dejé a Elena en un hotel tranquilo cerca del centro, prometiéndole que el silencio finalmente había terminado. Mientras conducía hacia la propiedad de los Miller, la mansión en la colina con las puertas de hierro y el césped impecable, no sentí miedo. Los Miller habían pasado 24 años construyendo una fortaleza de mentiras. Pensaban que los muros eran gruesos. Pensaban que el secreto estaba enterrado bajo suficiente dinero e influencia como para que nunca viera el sol. Pero olvidaron una cosa sobre los secretos.
No son cosas muertas. Son como semillas. Puedes enterrarlas tan profundo como quieras, puedes cubrirlas con hormigón y piedra, pero si les das tiempo suficiente, agrietarán los cimientos. Me detuve ante la puerta. El guardia de seguridad reconoció mi coche y me dio paso con una sonrisa. Bienvenida a casa, señorita Miller, dijo. Lo miré y, por primera vez, no corregí el nombre. Solo le devolví la sonrisa, una sonrisa fría y firme. Aún no estoy en casa, me susurré a mí misma mientras las puertas se abrían. Pero estoy exactamente donde necesito estar. La propiedad de los Miller resplandecía. Miles de diminutas luces blancas adornaban los robles centenarios, y la entrada era un desfile de sedanes de lujo y coches deportivos. Desde fuera, parecía un sueño, la culminación del éxito americano. Pero al bajar de mi coche, alisar mi vestido de seda negra y sentir el peso de la carpeta de cuero en mi mano, todo lo que vi fue una jaula dorada construida sobre una tumba. El sonido de un cuarteto de cuerda flotaba a través de las puertas francesas abiertas, mezclándose con la risa educada y ensayada de la élite de la ciudad. Subí los escalones de mármol, mis tacones marcaban un ritmo que sonaba a cuenta atrás. Al entrar en el salón, el olor me golpeó primero. Perfume caro, bourbon añejo y esos malditos lirios. Margaret amaba los lirios. Decía que representaban la pureza. Tuve ganas de reír. Escaneé la sala y los encontré. Mis padres. Estaban cerca de la gran escalinata, en el centro de un círculo de admiradores. Mark lucía distinguido en su smoking, con las sienes perfectamente plateadas, la imagen misma de un pilar de la comunidad. Margaret estaba a su lado, cubierta de diamantes, con una sonrisa tan fija y brillante como las piedras en su cuello. Parecían la pareja perfecta celebrando una vida perfecta. No me apresuré. Esperé. Me moví entre la multitud como una sombra, bebiendo una copa de champán que no quería, observándolos interpretar sus papeles. Vi cómo Mark apretaba la mano de Margaret cuando un juez local elogió a su hermosa y devota hija. Vi el destello de algo, culpa. Fastidio, cruzar el rostro de Margaret al oír mi nombre. Finalmente, la música se detuvo. Mark se acercó al micrófono para el brindis. Amigos, familia, comenzó, con voz cálida y resonante. Hace 25 años, Margaret y yo nos pusimos ante muchos de ustedes y prometimos construir una vida de integridad, amor y tradición. Hemos sido bendecidos con el éxito, sí, pero nuestro mayor orgullo siempre ha sido nuestra familia. Por mi hermosa esposa y por el legado que hemos construido juntos. Alzó su copa. La sala hizo lo mismo. Creo que olvidaste a alguien en ese brindis, papá. Mi voz no fue fuerte, pero en el silencio repentino, resonó como un disparo. El círculo de invitados se abrió mientras yo caminaba hacia el frente. Vi la sangre retirarse del rostro de Mark. Vi la copa de Margaret temblar en su mano, derramando un poco de champán sobre el borde. Sara, dijo Mark, forzando un tono de preocupación paternal que no llegaba a sus ojos. Llegas tarde. Estábamos preocupados después de nuestro desacuerdo del otro día. No llegué tarde, dije, subiendo al pequeño estrado para quedar a su altura. Estaba ocupada. Estaba haciendo la única cosa que nadie en esta familia tiene permitido hacer. Estaba buscando la verdad. Margaret dio un paso brusco hacia adelante, con los ojos brillando con ese veneno frío y familiar. Sara, basta. Estás dando un espectáculo. Podemos hablar de tus delirios en privado. No son delirios, Margaret, dije, llamándola por su nombre de pila por primera vez. Los invitados susurraron, el sonido era como hojas secas arrastradas por el pavimento. Y se acabaron las charlas, en privado. Has tenido 24 años de privacidad para esconder lo que hiciste. Esta noche, lo voy a compartir. Abrí la carpeta de cuero. Saqué un montón de copias en alta resolución del certificado de nacimiento, el real. Sostuve una en alto para que la viera la primera fila. ¿Alguien reconoce el nombre de Elena Vance? Pregunté a la sala.
Varios de los invitados más viejos se removieron incómodos. Vi a un empresario local bajar la vista hacia sus zapatos. Lo sabían. Algunos habían estado allí hace 24 años. Habían ayudado a enterrar el secreto. Sara, por favor, susurró Mark, acercándose, intentando tomarme del brazo. Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en la familia. ¿En qué familia, Mark? Pregunté, zafándome. ¿En la que compraste? ¿O en la que desechaste para conservar tu herencia? Me volví hacia la multitud. Hace 24 años, Mark Miller tuvo una aventura con una chica de 19 años llamada Elena Vance. Cuando ella quedó embarazada, la familia Miller no vio a un hijo. Vio un desastre de relaciones públicas. Así que hicieron lo que siempre hacen, usaron su dinero para hacer desaparecer el problema. Empecé a repartir las copias de los contratos, los que detallaban el pago y las amenazas contra la familia de Elena. Le entregué una al juez. Otra al mayor inversor de Mark. No me adoptaron porque quisieran un hijo, dije, y mi voz se fortalecía con cada palabra. Me adoptaron para ocultar un escándalo. Margaret aceptó porque quería la fortuna Miller, aunque eso significara criar la prueba de la traición de su marido cada día de su vida. Ella no crió a una hija. Crió una deuda. Y se aseguró de que yo sintiera el peso de esa deuda cada segundo de mi vida. Ya es suficiente. Chilló Margaret. Se lanzó hacia los papeles en mi mano, su máscara pulida finalmente se hizo añicos. Pequeña malagradecida. Te lo dimos todo. Te salvamos de una vida de miseria. No me salvaste, dije, mirándola fijamente a los ojos. Me robaste. Amenazaste a una chica aterrorizada y usaste tu poder para borrarla. Me dijiste que ella no me quería, pero la verdad es que tú eras la que no soportaba verme. La sala quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y la respiración pesada y errática de la mujer a la que solía llamar madre. La gala de aniversario, perfecta, se había convertido en una autopsia pública. Mark se veía destrozado. Parecía el hombre débil que Elena había descrito, el hombre que amaba su comodidad más que a su propia sangre. ¿Es cierto, Mark?, preguntó el juez, mirando el contrato en su mano. Su voz era severa, la voz de un hombre al que no le gusta que lo tomen por tonto. Mark abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a la multitud, a sus iguales, a la gente cuyo respeto había pasado una vida comprando. Vio el cambio en sus ojos. El respeto se había ido, reemplazado por esa clase de asco guayerista que sigue a un ídolo caído. No importa si lo admite, dije a la sala. Porque la verdad ya no necesita su permiso. Miré hacia el fondo del salón. Las pesadas puertas de roble se abrieron. Entró Elena Vance. No llevaba diamantes. No llevaba smoking. Llevaba un abrigo sencillo, con el cabello gris y el rostro marcado por la historia que los Miller intentaron borrar. Caminó entre la élite de Oakhaven con la frente en alto y se puso justo a mi lado. El silencio fue tan absoluto que casi se podía oír el latido de la sala. Mark la miró como si fuera un fantasma surgido del suelo. Margaret parecía querer desaparecer en las sombras. Hola, Mark, dijo Elena. Su voz era suave, pero llenó todo el salón. Ha pasado mucho tiempo desde el hospital. Sentí la mano de Elena buscar la mía. Su agarre era cálido. Su agarre era real. Miré a los Miller, a la casa hermosa y vacía que habían construido. Me di cuenta entonces de que el enfrentamiento no se trataba de destruirlos. Ellos se habían destruido a sí mismos hacía mucho tiempo. Hoy era simplemente el día en que llegaba la factura. La gala ha terminado, dije a la sala. Y la mentira también. A menudo se retrata la venganza como un momento único y explosivo, un grito, un choque, una salida dramática. Pero la verdadera venganza, la que deja una cicatriz permanente, es un proceso. Es el desmantelamiento lento y metódico de todo lo que una persona valora. Para Mark y Margaret Miller, eso no era el dinero, tenían de sobra.
Lo que ellos valoraban era la imagen. Lo que valoraban era el poder de entrar en cualquier salón de la ciudad y ser recibidos con una inclinación de cabeza y una sonrisa respetuosa. Esa noche en la gala, no solo rompí un secreto. Rompí su moneda de cambio. Mientras los invitados salían del salón en un rastro de susurros y estupor, yo no me fui. Me senté en una de las mesas cubiertas con manteles de lino, con Elena a mi lado, y observé cómo la vida, perfecta, de los Miller empezaba a disolverse. El cuarteto de cuerda hacía tiempo que había guardado sus instrumentos y huido. El personal del catering se movía como sombras al fondo, retirando canapés caros que nadie había tenido el estómago de probar. Mark se sentó en el último escalón de la gran escalera, con la cabeza entre las manos. Margaret caminaba por el perímetro de la sala como un animal enjaulado, con el teléfono ya pegado a la oreja, probablemente llamando a alguna firma de relaciones públicas de crisis. No funcionará, Margaret, dije, y mi voz resonó en el espacio hueco. La persona a la que estás llamando es probablemente una de las personas a las que ya he enviado los archivos digitales. Se detuvo, con los ojos desorbitados. ¿Crees que puedes simplemente destruirnos? Nosotros construimos esta ciudad. Tenemos amigos en cada oficina. Tenían amigos, la corregí. Tenían gente que respetaba la idea de lo que eran ustedes. Pero nadie quiere ser asociado con una pareja que compra bebés y amenaza a chicas de 19 años. En esta ciudad, ser un escándalo es peor que ser un criminal. ¿Y ustedes? Ustedes son el titular de mañana. Mi plan de venganza no se basaba en la ira, se basaba en la exposición. Primero, estuvo el frente legal. Mientras ellos estaban ocupados intentando salvar sus reputaciones, yo trabajaba con un abogado que conocí a través de un contacto Noah Caben, alguien sin vínculos con la nómina de los Miller. Presentamos una petición para anular la adopción original por motivos de coacción y fraude. No lo hacía porque quisiera dejar de estar adoptada, lo hacía porque quería que los registros judiciales fueran públicos. Quería que cada detalle de aquel trato fuera un registro estatal, consultable por cualquiera con un ordenador. Segundo, estuvo el colapso financiero. Los mayores inversores de Mark eran hombres que comerciaban con su propia imagen de hombres de familia. A las 48 horas de la gala, 2 de sus socios principales retiraron sus fondos. No podían permitirse el impacto visual de estar vinculados a un hombre que había manipulado a una chica vulnerable para proteger su herencia. El legado Miller se convirtió, de repente, en un activo tóxico. Pero la parte más satisfactoria del plan fue el fideicomiso. ¿Recuerdan el dinero que le habían dado a Elena? Ese dinero manchado de sangre que ella había guardado para mí. Yo no lo quería para mí. No quería ni un solo centavo que proviniera de las arcas de los Miller. Así que tomé todo ese fondo, el capital y los 24 años de intereses acumulados, e hice algo que sabía que mataría a Margaret Miller más que cualquier sentencia de prisión. Lo usé para establecer la Fundación Elena Vance. Era una organización sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda legal y financiera a madres jóvenes en Noah Caben y los valles circundantes, específicamente a aquellas que enfrentaban intimidación por parte de familias poderosas. Compré un edificio justo en el centro de la ciudad, a una manzana de la oficina de Mark. Puse un cartel en el frente con el nombre de Elena en letras doradas y negritas. Cada vez que Mark Miller caminaba hacia su coche, tenía que ver el nombre de la mujer que intentó borrar. Cada vez que Margaret iba a sus boutiques de lujo, tenía que pasar por delante de la prueba viviente de su mayor fracaso. Se ven más pequeños de lo que solían ser, me dijo Elena una tarde, unas semanas después. Estábamos frente a la propiedad de los Miller. El césped empezaba a verse descuidado, el personal había renunciado en su mayoría después de que los cheques empezaran a rebotar y el ambiente se volviera insoportable. Siempre fueron así de pequeños, respondí. Solo usaron nuestro silencio para parecer altos. La pieza final del plan fue la más silenciosa. No los demandé por mi herencia. No pedí un acuerdo económico. En su lugar, entré en la casa una última vez cuando solo Mark estaba en casa. Se veía gris, con la piel flácida y los ojos apagados. ¿Qué quieres, Sara? Preguntó,
con una voz que era el fantasma de lo que fue. He venido a devolverte algo, dije. Puse mi certificado de nacimiento de los Miller sobre la mesa. El falso. El que decía que yo era hija suya y de Margaret. Ya no necesito esto. Y no quiero el apellido. De ahora en adelante, Sarah Miller no existe. Fue un personaje que tú escribiste, y yo estoy cerrando el libro. Salí por esa puerta y no miré atrás. Ya no era Sarah Miller, la deuda o el error. Era simplemente yo. Y mientras observaba los restos desmoronados de su dinastía, me di cuenta de que la mejor venganza no es ver sufrir a tus enemigos. Es llegar a un lugar donde su sufrimiento, y su propia existencia, ya no tenga ningún poder sobre ti. Los Miller se quedaron con su dinero, su mansión vacía y el uno al otro. Y al final, tener que vivir con la persona en la que se habían convertido, ese fue el castigo más brutal de todos. Existe un sonido específico que hace una vida cuando se desmorona. No es un estallido. Es un crujido bajo y constante, como el de un barco de madera haciendo agua en medio de un océano oscuro. Tras la gala, el imperio Miller no desapareció de la noche a la mañana. Se pudrió de adentro hacia afuera. Lo observé ocurrir desde la distancia, como quien mira una demolición controlada. Yo me había mudado a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de los pasillos con olor a limón y las pesadas cortinas de seda. Por primera vez en 24 años, podía respirar. Pero para Mark y Margaret, el aire se estaba agotando. La muerte social llegó primero. En su mundo, la reputación es la única moneda que importa. Sin ella, tu dinero es solo papel. Las invitaciones dejaron de llegar. El club de campo, donde Margaret había reinado como soberana durante una década, envió una carta, discreta, sugiriendo que se tomaran un tiempo de ausencia para la comodidad de los demás miembros. Supe por un antiguo vecino que Margaret intentó presentarse de todos modos en el almuerzo benéfico anual. Entró con la barbilla en alto, vistiendo un traje Chanel vintage, esperando que la sala se quedara en silencio por respeto. Y se quedó en silencio, es cierto, pero fue el silencio de un funeral. Personas a las que conocía desde hacía 20 años, de pronto, encontraron sus ensaladas sumamente interesantes. Nadie le ofreció un asiento. Nadie la saludó. Se marchó a los 5 minutos y no se la ha vuelto a ver en público desde entonces. Pero el colapso social no fue nada comparado con la guerra que estalló entre ellos dos. Cuando una mentira es lo único que mantiene unido un matrimonio, la verdad actúa como ácido. Sin la imagen de la familia perfecta que proteger, Mark y Margaret finalmente tuvieron que mirarse el uno al otro por lo que realmente eran. Margaret culpaba a Mark por la aventura que lo inició todo. Mark culpaba a Margaret por la forma fría y cruel en que manejó la adopción, lo que eventualmente llevó a que fueran descubiertos. La pareja, leal, que había celebrado 25 años de matrimonio en la gala solicitó el divorcio 6 semanas después. No fue una ruptura limpia. Fue una campaña de tierra quemada. Como sus activos estaban vinculados a los fideicomisos de la familia Miller, los mismos que yo había impugnado en el tribunal, los honorarios legales empezaron a devorarlos vivos. Gastaron millones de dólares intentando herirse mutuamente en la corte, peleando por cuadros, muebles y casas que ya ni siquiera les gustaban. Una tarde, recibí una llamada del asistente de Mark, la única que aún no había renunciado. Me dijo que la propiedad saldría a subasta. La jaula dorada se vendía para pagar las deudas acumuladas y los acuerdos legales. Fui allí una última vez, el día antes de que llegaran los transportistas. Las puertas de hierro estaban abiertas de par en par, una de ellas colgando ligeramente de sus bisagras. El césped impecable estaba cubierto de maleza, y las luces blancas de la gala seguían enredadas en los robles, grises y muertas. Encontré a Mark en su despacho. No había carpetas sobre el escritorio, ni llaves de plata en libros huecos. Solo una botella de escocés a medio terminar y las motas de polvo bailando bajo el sol de la tarde. Parecía 20 años mayor. El chico de oro de Oakhaven había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber olvidado cómo sonreír. ¿Vale la pena, Sarah?, preguntó,
con la voz convertida en un raspado seco. ¿Destruir todo lo que construimos para ti? Lo miré, y no sentí la ira que esperaba. Solo sentí una profunda sensación de agotamiento. Tú no construiste esto para mí, Mark, dije suavemente. Construiste esto para tu ego. Lo construiste para esconder tu vergüenza. Si tan solo me hubieras amado, si tan solo hubieras sido honesto, podrías habértelo quedado todo. Pero cambiaste a una hija por un secreto. Y los secretos siempre tienen fecha de caducidad. No discutió. No le quedaban fuerzas. Se limitó a mirar el espacio vacío en la pared donde solía colgar el retrato familiar. Margaret se lo había llevado en el divorcio, solo para recortar la cara del lienzo y tirar el resto en un contenedor de basura. Mientras salía de la casa, vi las etiquetas de subasta en los muebles. La mesa de caoba donde habíamos compartido 1000 cenas silenciosas. El piano que me obligaron a practicar durante horas. La placa con el nombre Sarah Miller en la puerta del dormitorio. Todo estaba siendo etiquetado, numerado y vendido al mejor postor. El legado Miller no era una dinastía, era una colección de cosas caras propiedad de gente solitaria. Y mientras clavaban el cartel de "Se vende" en el jardín delantero, me di cuenta de que mi venganza estaba completa. No solo los había expuesto. Los había liberado de la mentira que ellos mismos eran demasiado cobardes para romper. Finalmente estaban viviendo en la verdad. Y, como resultó al final, la verdad era lo único que no podían permitirse. Dicen que cuando un incendio forestal arrasa con todo, no deja más que tierra ennegrecida. Pero si miras de cerca, semanas después, el verde más vibrante empieza a asomar entre el hollín. Así es como se sintió mi vida en los meses posteriores al colapso de los Miller. El aire finalmente estaba limpio. El humo se había disipado, y por primera vez en 24 años, podía ver el horizonte. No me quedé en la ciudad. El ruido del tráfico y los imponentes edificios de cristal se sentían demasiado parecidos a la vida que había dejado atrás, estructurada, fría y artificial. En su lugar, regresé hacia el valle, no muy lejos del viejo molino donde encontré a Elena por primera vez. Compré una casa pequeña, nada que ver con la propiedad de los Miller. Tiene suelos que crujen, una cocina que huele a madera de verdad y un jardín que no necesita un equipo profesional para mantenerse. Aquí, lo único que importa son las estaciones. Elena vive a solo unos kilómetros. No intentamos forzar una relación de madre e hija, de la noche a la mañana. No puedes saltarte 2 décadas de cumpleaños perdidos y fingir que no pasaron. En cambio, empezamos por las cosas pequeñas. Empezamos por las mañanas de domingo. Cada domingo, conduzco hasta su cabaña. Nos sentamos en el mismo porche donde la vi por primera vez, bebiendo té y hablando. A veces hablamos del pasado real. Ella me cuenta sobre sus padres, sobre las canciones que solía cantar cuando era niña y sobre los sueños que tenía antes de que los Miller la convirtieran en un fantasma. Y yo le cuento sobre la chica que solía ser, la que siempre sentía que llevaba puesto un disfraz 2 tallas más pequeño. Tienes la risa de tu abuela, me dijo una vez, mientras me veía trabajar en el jardín. Ella solía decir que la risa era lo único que el mundo no podía cobrarte en impuestos. Es en esos momentos cuando siento que las piezas que faltaban de mi alma encajan en su lugar. Estoy aprendiendo mi historia, no la que estaba escrita en papel de carta caro, sino la escrita con sangre y resiliencia. Cambié mi nombre oficialmente. Ya no soy Sarah Miller. Tomé el apellido de soltera de Elena, Vance. Cuando lo veo impreso en mi correo o escucho a alguien llamarme así en el mercado local, no se siente como una etiqueta. Se siente como un regreso a casa. La Fundación Elena Vance está prosperando. Ya hemos ayudado a 3 mujeres jóvenes en el valle a encontrar la representación legal que necesitaban para defenderse de familias que creían que sus cuentas bancarias les daban el derecho de jugar a ser Dios. Cada vez que se resuelve un caso, cada vez que una madre se reúne con un hijo que el mundo intentó arrebatarle, siento que una parte de mi propio trauma sana. Me enteré por ahí que Margaret se mudó a un pequeño condominio en otro estado, viviendo de los restos de su acuerdo de divorcio,
todavía intentando convencer a quien quiera escucharla de que fue víctima de un terrible malentendido. Mark sigue en la ciudad, trabajando en un puesto de nivel medio en una firma propiedad de una de las pocas personas que no lo vetaron por completo. Están viviendo las vidas que se ganaron. Pero ya no sigo sus pasos. Sus sombras finalmente han dejado de perseguirme. Lo más hermoso de esta nueva vida no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la verdad. Cuando me despierto por la mañana, no tengo que preguntarme si soy lo suficientemente buena para merecer mi lugar en el mundo. No tengo que actuar. No tengo que ser la hija perfecta ni la historia de éxito ideal. Soy Evelyn Vance. Soy la hija de una mujer que nunca dejó de amarme y de un hombre que fue demasiado débil para elegirme. Soy una superviviente de una mentira dorada y soy la arquitecta de mi propia verdad. Mientras veo el sol ponerse sobre el valle, proyectando largas sombras doradas sobre la yerba, me doy cuenta de que los Miller no solo me dieron una vida de lujo, me dieron el regalo más grande de todos, aunque nunca fue su intención. Me dieron la oportunidad de perderlo todo para poder descubrir que yo, por mí misma, ya era suficiente. El silencio ya no es pesado. Es pacífico. Y por primera vez, no tengo miedo de lo que depare el próximo capítulo. Si estás escuchando esto, tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación persistente en el fondo de tu mente de que algo en tu vida no es del todo lo que parece. Tal vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, o como si estuvieras interpretando un papel en una obra para la que nunca hiciste una audición. Si hay algo que he aprendido de las ruinas del apellido Miller, es esto: una mentira es una deuda con la verdad, y tarde o temprano, esa deuda siempre se cobra. Durante 24 años, Mark y Margaret Miller creyeron que habían comprado una vida perfecta. Pensaron que con suficiente dinero, suficiente influencia y suficiente silencio, podrían reescribir la realidad. Trataron a un ser humano como una transacción comercial, convencidos de que si pulían lo suficiente el exterior de la jaula, a nadie le importaría que por dentro estuviera vacía. Pero la verdad es algo vivo. Puedes enterrarla, puedes encerrarla en un archivador y puedes pegarla al fondo de un cajón, pero siempre respirará. Siempre encontrará la manera de salir a la superficie. Solía pensar que la familia era la sangre. Luego, pensé que la familia eran las personas que te criaron. Ahora, sé que la verdad es más complicada que eso. La familia no se trata solo de quién te dio la vida, ni se trata solo de quién pagó las cuentas. La familia se trata de las personas que son lo suficientemente valientes como para amarte con la verdad. Margaret Miller me crió, pero no me amó. Ella amaba la imagen de mí. Amaba el papel que yo desempeñaba en su estatus social. Elena Vance, una mujer que no tenía nada, me amó lo suficiente como para mantener vivo mi recuerdo en una caja de zapatos durante 2 décadas. Me amó lo suficiente como para quedarse en las sombras y evitar que yo tuviera que enfrentar la tormenta hasta que estuviera lista. A cualquiera que esté ahí fuera y se sienta desechable o como un error, escúchame. Tú no eres las etiquetas que la gente te pone para sentirse poderosa. No eres los secretos que guarda tu familia. No eres una situación que deba gestionarse ni una deuda que deba pagarse. Tu valor no proviene de tu apellido, de tu cuenta bancaria o de las historias perfectas que la gente cuenta sobre ti en las cenas de gala. Tu valor proviene de tu valor para permanecer en la luz, incluso cuando esa luz muestra las grietas en todo lo que creías conocer. Los Miller lo perdieron todo porque tenían miedo de la verdad. Yo lo gané todo porque estuve dispuesta a perder la mentira. Al sentarme aquí hoy, ya no miro hacia atrás con ira. La ira es solo otra forma de seguir conectada a las personas que te hirieron. En su lugar, siento una paz silenciosa y constante. La mansión en la colina se ha ido. El nombre de Sarah Miller es un fantasma. Pero Evelyn Vance está aquí. Ella es real. Ella está completa. Y esa es la verdadera venganza. No las consecuencias, no la bancarrota ni la vergüenza pública. La verdadera venganza es sobrevivir. La verdadera venganza es construir una vida tan hermosa y tan honesta que las personas que intentaron romperte no se conviertan en nada más que en una nota a pie de página en una historia que ya no les pertenece escribir.
Gracias por escuchar mi historia. Recuerda, la verdad puede incendiar tu mundo, pero es lo único que puede darte un mundo en el que valga la pena vivir.